Estamos transmitiendo en vivo desde el mercado municipal. Ignacio Lagarda es cronista municipal de Hermosillo y se encuentra aquí en el mercado municipal en esta transmisión. Ignacio, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Juan Carlos. Gusto saludarte. Ahorita le preguntaba, Ignacio, si nos metiéramos en una cámara del tiempo y regresáramos a 1910, 1913, ¿estaría parecido este edificio de hoy, 2025, al de 1913? Está, pues puedo decir que idéntico. Idéntico. Y ahora lo dejaron más idéntico. Sí. Sí, era igual y ahora con esta, volvió a ser el mismo de 1913. Estoy observando aquí, tiene muchos rasgos que se conservan todavía. Unos cuartitos muy raros que están aquí abajo, parecen cuartos de refrigeración, pero en ese tiempo no había nada de eso. No había, todo era a la intemperie prácticamente, pues no había refrigeraciones ni de ese tipo de cosas. Sí. ¿Qué es lo más importante que de 1913 se rescata y que se conserva para 2025? Todo. Obviamente, lo que se cambió totalmente fue la estructura de acero de la techumbre, porque estaba completamente podrida ya, era inaceptable. Yo no sé cómo no se les vino encima a los... Hubiera habido una tragedia. Sí, ahorita nos decían que las vigas estaban... totalmente podridas. Exacto. Yo las vi. Entonces había que cambiar todo eso, pero se cambió con acero nuevo, moderno, pero el estilo y el diseño es el mismo, exactamente el mismo. Entonces, prácticamente todo es lo que se rescata. ¿Qué detalle más fino encuentra en este mercado municipal que se haya conservado? Lo que era entonces que se consideraba la refrigeración, que era la aireación, que son esas que están en cada uno de los lugares, unas especies de ventanillas que les pusieron un adorno muy bonito, que tiene unos colores y ladrillitos. Esos eran abiertos, que era para la ventilación. Para la ventilación de la época. Sí. Eso se conservó intacto. Sí, esta parte que estaba funcionando como bodega y que ahora va a ser sala de juntas, es como que mezanín, ¿no? ¿O cómo se le puede llamar? ¿Balcón? Exactamente, un mezanín que yo supongo que era las oficinas originales antiguas. Sí. Porque todo parece que eso era. Y ahora va a funcionar así, la parte administrativa. Al lado contrario, pues están los baños, que se rehabilitaron totalmente. ¿Cómo era Hermosillo en 1913, en el contexto de la inauguración del mercado municipal en ese 1913? 15,000 habitantes. Esta era la parte... el límite era el Boulevard Luis Encinas, que eran las vías del ferrocarril. Era lo más al norte que había. El río, obviamente, que corría, y hasta la Capilla del Carmen hacia el oriente, y hasta el poniente pues no llegaba ni a la calle Reforma actual, era la Galeana, la calle más al poniente. Sí, ¿cómo era un día normal en el mercado municipal en 1913? Como son los días, y han sido siempre y seguirán siendo los días de los mercados, que la gente llega a las 5 de la mañana, llegaba igual, temprano, y se vendía todo, pues sobre todo la carne, que tenía que ser vendida temprano por aquello de la refrigeración, y los puestos de frutas y verduras y abarrotes que se distribuían desde aquí. Era el centro comercial más importante de su época. Sí. Todo se vendía. Me decía que no es el primer mercado municipal que tuvo Hermosillo. No, el primer mercado estaba donde ahora es la Plaza Hidalgo, que era un mercado como tianguis en la calle, ¿no? La gente vendía ahí en puestos improvisados, que tenían malos olores, y los vecinos adinerados de esas casonas que están ahí todavía se quejaron, y el gobierno se vino a un terreno que está aquí enfrente, que curiosamente se llama el Parián, llama Parián porque el mercado es un Parián, es así, el Parián. Y como pusieron aquí el Parián nuevo, por eso ese edificio conserva el nombre de Parián, pero no funcionó, lo concesionaron, no hicieron las inversiones que se tenían que hacer, y era un mercado de la época donde ya más o menos había así puestecitos o puestos. Sí. Y vendían comida hasta que se tomó la decisión el gobernador Luis Emeterio Torres de hacer el mercado en esta que era una manzana abandonada, había las casuchas, las demolieron, y ya se construyó este edificio con un proyecto arquitectónico del ingeniero Felipe Salido, el mismo que hizo el cuartel del 14. Y con ese diseño, pues se hizo. Ese es un edificio muy de la época, moderno, y ya se hizo el mercado. Pero no le tocó a Luis Emeterio Torres, porque luego vino la revolución maderista,
y se suspendió. Después se pidió un préstamo de 60,000 pesos para terminarlo, y cuando lo terminaron ya no estaba el Eleuterio Torres y se le iba a poner José María Pino Suárez, no, perdón, se le iba a dar Pascual Orozco, el héroe maderista de Chihuahua, pero luego, antes de que le inauguraran, había traicionado a Madero, y se le puso un tiempo. Ahí estaba el letrero, ahora que lo remodelaron, descarapelaron, y ahí estaba el nombre. No duró más de un año, se lo quitaron y se lo pudieron a José María Pino Suárez, que era el vicepresidente que murió junto con Madero. Entonces tuvo 3 nombres antes de que ya quedara con este formal hasta la fecha, José María Pino Suárez, en 1913. Sí, en estos 110 años, casi 110 años que tiene este edificio, Ignacio Lagarda, cronista municipal de Hermosillo, ¿han ocurrido eventos históricos dentro de sus paredes? Sí, bueno, dentro no. ¿De sus muros? Bueno, afuera sí, que eran los mítines políticos que había en aquella época. Todo mundo tenía que venirse al mercado, afuera, alrededor del mercado, para los mítines políticos que hubo y siguió habiendo todo el tiempo. Aquí tocaban orquestas en la época cuando recién empezó, los primeros 30 años, los domingos, orquestas que tocaban aquí. Pero lo más importante fueron los eventos políticos de la época, de todo tipo, de la universidad del 67, de los movimientos del 67 electorales. Era y es el corazón de Hermosillo, y aquí se hacían en ese tiempo los mítines. El gobierno del estado dice que es la segunda rehabilitación integral más importante que se ha hecho de un edificio de estas características. ¿A qué se refiere cuando dicen que es la segunda? ¿Cuál fue la primera? La otra es la rehabilitación que se le hizo a la penitenciaría del estado, la cárcel que está en el cerro, que también es una obra porfirista. Hay 3 aquí: la Leona Vicario, el cuartel de 14, la cárcel del Cerro de la Campana y este mercado, los 4 obras porfiristas. Y esa, el 82, se rehabilitó. El doctor Samuel Ocaña, por cierto, hizo eso. Y esta es la segunda. Pero esta aquí en el mercado es la madre de todas las rehabilitaciones que se le ha hecho desde que se inauguró este mercado. Sí. Nunca había tenido entonces una rehabilitación como la que se observa. Como esta no tuvo parciales, este momento. Tuvo parciales nomás, pintarlo, el drenaje que se tapa por las grasas que se manejan aquí, que doy por hecho que ya le hicieron un sistema moderno de drenaje. Sobre todo eso, la electricidad, y eso se le había hecho a la doctora Arellano y otros presidentes municipales. Y también es algo que es importante para mí decirlo, que la gente no lo entiende. Cuando era Guatimoc Ibarra presidente, era propiedad del ayuntamiento y le rentaba a los locatarios. Pero el Guatiberri lo privatizó, se los vendió. Entonces ahora es propiedad de los locatarios, legalmente es un condominio. Entonces ellos son los dueños de aquí, pero es un patrimonio cultural municipal, ya está declarado de hace tiempo. No le pueden hacer lo que quiera, pero ellos son los propietarios de este edificio. Sí, hablando de los locatarios, ¿qué locatarios famosos han pasado por aquí? Pues don Cele y doña Elvira, pues son los más famosos de todos, ¿no? Hasta la fecha. Pero hay otros que... Aquí nació la panadería Los Tres Milagros, la de la calle Yucatán. Aquí se puso el primer expendio de un café procesado industrial, el de don Matías Cázares, Café El Mejor, antes del café que ahora toman todos los hermosillenses. Entonces era el Café El Mejor, el primer café. Estos señores que eran famosísimos, y había tiendas y muchos anuncios. No existían más que las tienditas de barrio. Entonces todo sucedía comercialmente aquí. Sí, hay locatarios que desciendan de los primeros que estuvieron en 1913. Eso sí no lo sé, pero no creo, pues han pasado mucho tiempo. Pero sí hay otros que sí son descendientes de los de la mitad más o menos. ¿De mediados del siglo pasado? Sí, del siglo pasado, como estos de los cafés, son descendientes. Sí. Los de doña Elvira son 2 que se dividieron en 2, ahora son 2 cafés en el mismo local. Sí. Sí, hay algunos que sí son. Y termina siendo esto propiedad de los hermosillenses, moral en realidad, aunque legalmente ellos son copropietarios físicamente del edificio. El mercado municipal en 1913 se construyó junto con otros edificios importantes en Hermosillo en esa época. Sí, claro, el edificio del correo, que está por la Cerdán. ¿Es de la época también? Sí, es de la época.
Creo que son los que todavía sobreviven, esos edificios de las primeras 2 décadas del siglo XX. Sí, estos trabajos duraron más de un año. Año y medio estos. Me imagino que hicieron excavaciones, Sí. tumbaron muros. No. Eso no se puede, ¿no? No. Es cierto. Ni siquiera golpearon con un pico y una pala un muro. No, eso no. Todo lo que está alrededor sí lo modificaron o lo cambiaron como se debe de cambiar. Estuvo supervisado por el INAH. Sí, no se puede tocar, muros. Ni cambiar absolutamente nada. Por eso hay unos cuartitos aquí abajo alrededor muy raros para nosotros, pero algo tenían de función en la época, pero no se modificó absolutamente nada. Sí, en las excavaciones. Volvimos a las rejas de antes, la herrería de antes, porque tenía estas modernas, industriales, esas de cortina. Sí. No, para afuera. Esas eran una aberración. Sí, se encontraron muchas cosas de fierro, metálicas y nada de valor, nada extraordinario, pero sí hubo muchas cositas que se encontraron. Sí, hay recorridos. Entonces esta semana aquí nos informaron que hay personal aquí del gobierno estatal que está haciendo recorridos para que las personas vengan y conozcan la historia del mercado municipal de Hermosillo. Muchas gracias por compartir la historia de este edificio histórico de nuestra capital, Ignacio Lagarda. Gracias por la invitación y espero que permanentemente haya un anfitrión turístico de esos que yo he estado capacitando para que esté permanente unos 2 o 3 aquí todo el tiempo para cuando funcione y que les den recorridos y explicaciones de aquí y alrededor del mercado. Con toda la información ya ese anfitrión turístico. Sí, ya profesional. Muy bien. Ignacio Lagarda, muchas gracias. Gracias a ti, Juan Carlos.